Muy buenos días o buenas tardes con todos y todas. Hoy conversaremos sobre la sexualidad en adultos mayores. Nosotros somos Emily Lucero, Andrés Tufiño y quien les habla, Maribel Ordóñez. Una aproximación al tema que hemos realizado es a través de una encuesta de aproximadamente 30 personas jóvenes a las cuales les hemos consultado si es que existe o no sexualidad en las personas adultas mayores y hemos tenido respuestas reiteradas, tales como no, ellos no pueden hacer el amor ya, no, ellos ya no tienen ganas de tener sexo, no, ellos pasan con sus nietos e hijos, ya cumplieron su papel reproductivo. Todas estas afirmaciones solo son prueba de la existencia de estereotipos y estigmas que hacen de la sexualidad de las personas adultas mayores un tabú y un terreno estéril, es decir, muy socialmente castigado. Creemos que parte de estos estereotipos se debe a la falta de conceptos o conocimiento de ciertos conceptos importantes o claridad de los mismos, tales como la sexualidad. Según la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. De ahí que realmente la amplitud de lo que se debe entender como sexualidad es impresionante, ya que tiene varios objetos de estudio, como bien se mencionó, identidad, erotismo, placer, intimidad y varios mecanismos de expresar eso, tales como fantasías, deseos, creencias, y no se lo puede agotar solo con el coito o con la relación sexual. Lo mismo pasa con el concepto de sexualidad geriátrica, que se debe entender como la expresión psicológica de emociones y compromiso que requiere la mayor cantidad y calidad de comunicación entre compañeros en una relación de confianza, amor, compartir y placer, pudiendo o no haber coito. Destacamos y estamos de acuerdo con que justamente la sexualidad no se puede resumir o minimizar al coito. Sin embargo, asimismo, queremos llamar la atención de que no consideramos que también la sexualidad debe ser entendida únicamente entre compañeros, como se señala ahí, sino que esta debe ir mucho más allá, entendiendo que la primera relación que uno tiene es con uno mismo y que de ahí la sexualidad y la primera expresión de sexualidad es la masturbación, que es con uno mismo. La masturbación o el apetito sexual como una conducta sexual continuada es parte del autoconocimiento, de la autoexploración y de la sexualidad sana. Todos somos seres sexuales. De ahí que es importante aclarar esta pregunta. ¿Quién dijo que no se puede? Es decir, ¿en qué momento comienzan a construirse barreras y prejuicios sobre la sexualidad de las personas adultas mayores? Vamos a hablar de algunos mitos psicológicos y sociales para ir reconstruyendo justamente aciertos. Que el apetito sexual desaparece en las personas adultas mayores. Falso, la sexualidad es continua. Que el nido vacío disminuye la vida sexual de la pareja. Falso, el nido vacío, entendido como la partida del último hijo en la casa, lo único que hace es permite la existencia de mayor espacio tanto para la autoexploración sexual como para mayor convivencia con la pareja.
Por último, que los cambios físicos experimentados en la etapa adulta mayor afectan de manera terminante la vida sexual de las personas es también falso, ya que como veremos, los cambios físicos no son determinantes en la vida sexual. Sí existen los cambios físicos en la etapa adulta tardía, pero esta no causa el cese de actividades sexuales, con excepción eventualmente de enfermedades, que eso podría ocurrir en cualquier etapa de la vida. Nuestra presentación está justamente dedicada a romper estos mitos psicológicos, sociales, físicos, culturales, entre otros. Y queremos terminar esta presentación hablando justamente de una expresión de sexualidad como es la homosexualidad en las personas adultas mayores. Esperamos que sea de su gusto y cualquier comentario no olviden ponerlo abajo de la presentación. Comencemos. Implicaciones sociales. Sexualidad negada es una tendencia a considerar al adulto mayor como asexuado. Sin embargo, es propio de los seres humanos ser sexuales. El momento en el que establecemos que los adultos mayores son asexuados, les estamos diciendo que no son seres humanos, que, que es una afirmación totalmente incorrecta y por ende discriminatoria. Esta connotación social que brinda de negativismo a la sexualidad y minimiza los espacios de sexualidad de los adultos mayores, provocan los siguientes a nivel social. Primero, una mayor aceptación de los cambios a nivel fisiológico, pero sobre todo una sobreaceptación. ¿Qué significa esto? Que las personas vinculan el cese de la actividad sexual con los cambios fisiológicos, anatómicos, funcionales de los órganos sexuales, que muchas veces no son proporcionales a su cese de actividad sexual. No se trata de cesar la actividad sexual, se trata de adaptar a los diferentes mecanismos que tenemos para expresar nuestra sexualidad. Mayores frustraciones y ansiedad social. Y esto se debe a la lucha interna que existe entre el apetito sexual de la persona adulta mayor y las exigencias sociales y psicológicas. Verla a la abuelita o al abuelito, imaginarlo como una persona que vive su sexualidad, no tiene por qué parecer algo anormal. Menor autopercepción de atractivo sexual. Conforme la persona va adquiriendo edad, siente que su cuerpo ya no es tan sensual como antes y por lo tanto comienza a experimentar sentimientos de desvalía. Así también, lo mencionado produce aislamiento social y por lo tanto una menor probabilidad de estar con parejas. Un caso particular es el caso de la viudez, en lo cual se experimenta una fidelidad en que la persona cree que no va a poder experimentar placer con otra persona diferente a la de su difunta pareja. Además de que existen otras connotaciones como depresión, sentimiento de soledad, cambio de vida, entre otros. Existe mayor dificultad para acceder a la intimidad. Entre más tiempo una persona pase sin actividad sexual, más difícil va a ser retomarla. Además de que el adulto mayor se encuentra en instituciones de cuidado, podría, no todos, pero algunos, o en casas en las cuales podrían estar al cuidado de sus hijos y que eventualmente este no es el espacio adecuado o el espacio en el que se van a sentir más cómodos para experimentar de forma plena su sexualidad. Quiero ser muy categórica que cuando yo hablo de adulto mayor, no trato de generalizarlo, sino simplemente aludo a que existe un grupo de adultos mayores que podrían estar o ser, dependiendo del contexto en el que me exprese. Implicaciones sociales. La masturbación. Un hecho categórico que demuestra que el apetito sexual es continuo es justamente la masturbación.
La actividad sexual más frecuente en los varones mayores de 80 años es la masturbación. Así también, entre el 40 y 50% de las mujeres independientes mayores de 60 años se masturban de manera frecuente. La masturbación es una implicación social, ya que se ha mencionado que gracias al estigma social, las personas adultas mayores incurren más en autoexploración o prácticas de autosatisfacción. Es importante entender el escenario social porque es la base en la cual la psiquis y las implicaciones psicológicas van a estar construidas. Si es que recibo constantemente críticas negativas sobre la sexualidad en el adulto mayor, obviamente las implicaciones psicológicas van a ser negativas, como por ejemplo la existencia de menor autoestima y autoeficacia, el no sentirse sensual, el reprochar el cuerpo como luce, etcétera. Más probabilidad de deprimirse, entendiendo que se necesita un cúmulo de circunstancias, pero si es que se le suma aislamiento, sentimientos de desvalía, la inexistencia de una red de apoyo, entre otros, puede haber la probabilidad de que un adulto mayor se deprima. Aumento de insatisfacción por la vida. Si decimos que la sexualidad es parte de cómo nosotros satisfacemos nuestras necesidades en la vida, pues obviamente cuando existe una cese o disminución de la actividad sexual, pues va a haber un aumento de la insatisfacción por la vida. Por último, la falta de redes de apoyo sobre temas sexuales. Resulta irónico pensar que estas personas que son las que más experiencia tienen en la vida, que pueden experimentar con mayor amplitud y calidad su vida sexual, sean las más reprimidas. Y se lo puede evidenciar cuando, por ejemplo, los abuelitos, al hablar de su vida sexual, pues lo hablan siempre en tercera persona y de forma apersonal, es decir, dando consejos, pero nunca hablan sobre su vida, su experiencia, lo personalizan. Y es en mucho por la connotación negativa. Todos los todos los seres humanos que sentimos que vamos a ser fuertemente criticados, pues evitamos decirlo o evitamos confrontar ese estigma. Por ejemplo, caemos en edadismos tales como viejo verde, la vieja cougar, entre otros. Esta connotación de que vamos a ser percibidos de forma negativa eventualmente disminuye la actividad sexual de las personas. Mis compañeros continuarán con el tema hablando de los prejuicios y sobre todo de las implicaciones físicas y cómo estas en realidad, si bien son ciertas, no son determinantes. Y finalmente, un reconocimiento a los adultos mayores que se atreven a vivir su sexualidad mediante la homosexualidad. Esperamos que sea de su agrado. Buenos días. Hoy les voy a hablar un poquito sobre los estereotipos físicos que se mantienen en la sociedad sobre los adultos mayores. Según algunos, la mayoría de los adultos mayores son feos, débiles, infelices e impotentes. Esto se debe a un cambio en la imagen que ellos tienen en los cambios físicos. Por ejemplo, de la niñez a la adolescencia vemos que se presentan varios cambios, como el aparecimiento de vello, cambio de voz, ensanchamiento de hombros, aparición del busto, entre otros. En cambio, en la adultez tardía, se observan cambios como cabello canoso, en la mayoría de los casos es completamente blanco,
La elasticidad de la piel se pierde con el pasar de los años. Aparecen manchas en la piel, arrugas, expresiones faciales aún más marcadas que en etapas anteriores. Ah, la- Se pierde el tono muscular. Con esto vemos un cambio físico eh, arraigado al cuerpo. También vemos la disminución de la estatura, es decir, si una persona en sus 40 años medía 1,69, a los 60 va a ir disminuyendo su estatura hasta llegar a disminuir en algunos centímetros. Por ejemplo, podemos decir que podría llegar a medir 1,64. Como vemos, estos aspectos culturales que mantiene la sociedad no afectan tanto a la actividad sexual de los adultos mayores, ya que una encuesta realizada eh, demostró que el porcentaje de los adultos mayores sexualmente activos, por ejemplo, de 60 a 69, el 71% de hombres y el 51% de mujeres se mantiene activo, así como de los 70 a 79, el 57% y el 30% de mujeres. En los 80 a 89 años va disminuyendo con un 25% en hombres y un 20% en mujeres. Podemos sacar una conclusión con la que la frecuencia es la que va disminuyendo al llegar a esta etapa, ¿no? Sin embargo, cortamos esta idea de que la sexualidad ya no existe a partir de los 60, a partir de entrar a la adultez tardía. También los adultos mayores a menudo encuentran nuevas técnicas para mantener o mejorar el disfrute sexual a pesar de los cambios fisiológicos progresivos que se van presentando. Con esto quiero decir que veamos si es que el aspecto físico es necesario. Aunque sí influye el aspecto físico al tener una vida sexual activa, hay factores que nos ayudan a mejorar la respuesta y el placer de estos momentos. Podemos ver que el ejercicio físico regular, una dieta y peso saludable y abstenerse de consumir alcohol o ingerirlo moderadamente ayudan a preservarlas, estas dos ideas. Así también como hay cómo mejorar según el aspecto físico, el placer de estas relaciones sexuales en esta etapa. También hay factores múltiples que influyen a que se vaya disminuyendo la frecuencia con la que mantienen su vida sexual activa. Por ejemplo, en las enfermedades hay enfermedades que no te permiten moverte de una manera placentera o tener la misma energía que tenían antes para esta, para para esta actividad. También podemos observar problemas psíquicos, la ingestión de medicamentos y de alcohol que se viene dando en esta etapa ocasionan a veces hasta disfunción eréctil y pérdida de la sensibilidad, en algunos de los casos, en los órganos genitales. Así también las influencias culturales, como ya lo habíamos platicado antes, influyen también al descenso de la frecuencia con la que se mantienen las relaciones sexuales. Igual los hábitos previos. En los hombres, algunos de los cambios fisiológicos se ven entre la duración de la erección y la eyaculación. Cuando el hombre se mantiene una erección
es minutos antes de la eyaculación. Después, la erección desaparece después de la eyaculación y puede mantenerse así por días. Es importante reconocer que la eyaculación en esta etapa son residuos y la cantidad no es la misma que se experimentaba en las anteriores etapas de la adultez media y adultez joven. Las mujeres, en cambio, algunas mujeres en la adultez tardía tienen menor lubricación natural, por lo que es necesario el uso de lubricantes artificiales. La elasticidad vaginal va perdiéndose por el hecho de a veces haber tenido hijos. Las sensaciones orgásmicas y el deseo sexual también se va disminuyendo por la toma de medicamentos o alcohol, como ya lo había mencionado antes. En la mayoría de adultos mayores es importante la apertura a experimentar y desarrollar nuevas estrategias sexuales con un compañero que les apoye, y es importante para continuar con la satisfacción sexual. Asimismo, hacer un vínculo más fuerte entre la pareja en esta etapa para, para, para poder ver esto, podemos seguir con la sexualidad geriátrica, que nos dice anteriormente explicada que es necesaria una mayor cantidad y calidez de parte de los dos compañeros, ¿no? Demostraciones de afecto, como lo vemos en las imágenes. También podemos ver que la compañía es esencial, y eso en algunos casos también se ha visto en entrevistas que las personas al llegar a los 60 presentan un mayor placer al tener encuentros sexuales. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrés y les voy a hablar sobre la sexualidad fuera del paradigma heteronormativo de nuestra sociedad, enfocado especialmente en los adultos mayores, que como se puede ver en imagen y como se explicó anteriormente, no salen de la sexualidad como el estereotipo lo dicta. Por ejemplo, en el caso de la izquierda vemos a una pareja de dos chicas que pasaron gran parte de su vida juntos, y en la derecha dos personas con los letreros Together for 51 Years. Lo que viene a demostrar que el estereotipo de que las parejas homosexuales están destinadas al fracaso inevitable es falso. A ver, primero vamos a explicar un poco sobre la información sobre la sexualidad no tipificada. A diferencia de la sexualidad en los adultos mayores heterosexuales, la información en los homosexuales, transexuales o bisexuales es muy escasa, es casi inexistente de hecho. Y esto hablando en el sexo masculino, porque si nos enfocamos en el sexo femenino, es prácticamente inexistente, es muy difícil de encontrar, y estudios concretos y específicos de el sexo femenino y su sexualidad fuera de la heterosexualidad es muy difícil de encontrar. La información de hace 50 años está muy sesgada, y la única forma de encontrar información que podríamos usar es buscar estudios muy recientes, pero esto también es algo complicado, aunque en los últimos años se ha visto un florecimiento en los estudios de estos, especialmente sobre cómo se desarrolla su estado anímico, porque es muy frecuente que las parejas homosexuales o la gente transexual sufra mayores
índices de depresión, pero como se verá a continuación, esto no es algo relacionado meramente con la orientación sexual, sino con otros factores sociales y ambientales. El término invertido es muy importante, pues es creado por Sigmund Freud para referirse a las personas que no siguen la heteronormatividad y por lo mismo se los considera como algo extraño, hasta los llega a tipificar como personas con síndrome de narcisistas, por lo mismo. Esto poco a poco va cambiando y como veremos a continuación, se desprestigia el valor de enfermedad mental en homosexualidad alrededor de 1970. Los estereotipos sobre estas personas es que son solitarias y hasta gente mala, lo cual es un sesgo muy fuerte y que puede causar inconvenientes a la hora de hacer estudios por lo mismo, que llegamos a sesgar desde antes de ver los resultados. Empezamos por los puntos importantes de mi historia. Las marchas en 1970, que son las primeras marchas, empiezan en 1970. Y estas buscan la aceptación de la homosexualidad y la despenalización, pues en esta época en gran parte del mundo era un crimen ser homosexual. Directamente una persona que se sentía atraída por su propio sexo era condenada. En estos casos podemos encontrar a Oscar Wilde, el escritor que pasó varios años en prisión por el simple hecho de ser homosexual. A ver, después de esto podemos encontrar la desvinculación del DSM en 1973. El DSM es un enlistado hecho por la APA para enfermedades mentales. Y en 1973 decidieron que la homosexualidad por fin no era una enfermedad mental, de la misma categoría que la esquizofrenia o la histeria. Esto es un avance muy significativo, a pesar de que la controversia que se dio porque la despenalización de esto fue por mano alzada, sigue siendo un gran paso para la evolución de nuestra moral y la aceptación en nuestra sociedad. A raíz de todo esto, Michel Foucault en 1976 saca a la luz su primer volumen sobre la historia de la sexualidad, donde crea toda esta idea de que la sexualidad es un régimen de poder y que responde a las necesidades políticas y sociales de cada época, lo cual desmitifica muchas cosas, porque ahora ya no se ve a la homosexualidad como algo raro o algo degenerativo, sino como algo totalmente normal en el desarrollo social y psicológico de las personas. Y esto es muy representativo en la actualidad, puesto que muchas personas como fin último de su vida ya no requieren de niños y por lo mismo la homosexualidad ya no es simplemente discriminada y descartada como algo totalmente inútil. Pasamos a hablar de la transexualidad y la homosexualidad como cosas fijas, empezando por la transexualidad. Primero, la transexualidad hasta el DSM-4 aún era catalogada como una enfermedad mental y esto tiene repercusiones hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque tomando en cuenta que desde 1973 la homosexualidad no era considerada una enfermedad mental, las personas que en este momento se encuentran llegando a la adultez mayor estuvieron mínimo 10 años inmersos en una ideología donde era regularizado la penalización psicológica de la homosexualidad. Y esto en la transexualidad eh, va a ser mucho peor por el mismo hecho de que desde el 2013 recientemente deja de ser considerada una enfermedad mental y una degeneración de la psicología, de la psicología y una psicopatía bastante seria, pues era tratada. En el estudio de Gómez y otros encontramos la frase, de hecho, en la transexualidad, el desarrollo cerebral y capacidad mental de quien lo padece habitualmente no está alterado. Esto quiere decir que son personas totalmente normales, cuyo único pecado, entre comillas, es cambiar su sexo. En este mismo estudio
a pesar de que él, el mismo autor, está reafirmando que estas personas son totalmente normales, también denota que las personas que son transexuales tienen problemas mentales. Y esto valiéndose totalmente del DSM. Y es totalmente extraño porque hay una disonancia increíble. Pues por una parte está mostrando que no tienen ningún defecto cognitivo y por otra parte está diciendo que están enfermos, lo cual es una contradicción increíble. Como mencioné anteriormente, desde el DSM-5 en la actualización del 2013, la transexualidad ya no está categorizada como una enfermedad mental y las personas pueden serlo sin, en teoría, ningún prejuicio ni ataque social. Esto, como vemos en la homosexualidad, que está un poco mejor estudiada, es una falacia, pues la sociedad sigue atacando brutalmente a estas personas. A pesar de que hay grandes avances en la libertad sexual en estos últimos años, un estudio español mostró que alrededor de 85% de los hombres y 33% de mujeres homosexuales han sufrido violencia verbal. Estos son insultos o silbidos o cualquier cosa que venga a ser, que no involucre algo físico. Pero si nos enfocamos en los aspectos físicos, 21% de los hombres homosexuales han sufrido violencia en España. Estos estudios se hacen entre personas de 40 y 70 años. En esto no se usa solamente adultos mayores, pues los adultos mayores que son homosexuales o transexuales son menos frecuentes en esta época de lo que será en el futuro, con lo que pasamos a la visión al futuro. No parece utópico pensar que la aceptación de los diferentes tipos de sexualidades van a ser normales, que la bisexualidad, la homosexualidad y la transexualidad, y generalmente toda la teoría queer en un futuro va a ser completamente aceptada, y que de hecho será raro la discriminación, como lo empieza a ser desde estos días, lo cual es algo muy bueno para la sociedad, pues ya no se golpea a las personas por sus simples preferencias sexuales. En el 2023 va a haber la primera generación de adultos mayores que no nazcan enfermos. ¿Por qué decimos esto? Porque desde 1973 el DSM considera que la homosexualidad no es una enfermedad mental. Y con ello en el 2023 será la primera generación de personas que nacieron sin el tapujo de que son unos enfermos por su simple preferencias sexuales. Con eso terminamos la exposición. Espero les haya gustado mucho y muchas gracias por su atención.